Evangelio según San Juan, capítulo 14, el versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué pasa? Yo lo haré. Una vez más. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero para que entendamos bien este versículo, yo quiero leerles desde el 12 y hasta el 15, para que entendamos por qué nos vamos a centrar en ese versículo 14. Versículo 12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, ponemos estos momentos, Señor glorioso, estos minutos que vamos a estar, Señor amado, compartiendo la palabra de Dios, para que nuestra mente y nuestro corazón, eterno Rey, sean, Señor amado, dispuestos y estén, Señor amado, atento a la palabra de Dios para la gloria de tu nombre. Te glorificamos, Señor amado, y te adoramos. Y te pedimos, eterno Dios, que nos hables en este día, Señor glorioso, como es el pan de cada día que necesitamos, eterno Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Y si recuerdan, yo he estado hablando de lo que, de estar pidiendo y de la intención con la que se debe pedir. Y aún seguimos aquí aprendiendo en el que podemos pedir. Y muchas veces nos han vendido este versículo, es este. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y nos aferramos a que todo lo que pidamos nosotros, Dios nos lo tiene que dar. De que todo lo que nos nace en nuestro corazón o nos nace en nuestra mente, lo podemos pedir. Y vamos a Dios y le ponemos nuestras peticiones delante del Señor y pedimos y no llega. Pero para este versículo también hay otro que dice que no se nos da nada porque no sabemos pedir. Y tenemos que aprender a pedir. Es como si fuera algo que nosotros tendríamos que tener como un curso, tener un FP, un diplomado, un máster en saber pedir. No es solamente decirte hoy, mira, es que tienes que pedir y saber pedir. Muy bien. No. Necesitamos aprender a saber pedir. Necesitamos meternos en la palabra. Necesitamos entender cómo debemos pedir. Una vez escuchaba a una persona que estaba prestando servicio militar y en eso se estaba en una estación de policía llevando estábamos allí en un calabozo donde se entregan a las personas que se arrestan por diferentes circunstancias. En ese caso arrestaban a muchísima gente por diferentes cosas. Y uno de allí me compartía su vida, de lo que vivía. Y aún allí también nos decía de cómo era que ellos ganaban mucho dinero. Y uno de ellos, que no era la razón por la que estaba ahí, pero él ganaba mucho dinero por pedir. Y él decía, para poder pedir hay que saber pedir. Si yo no sé pedir, la gente no me da. Pero si yo le pido bien, ellos me van a dar. Entonces hay que entender cómo debo de poder pedir a la gente para que la gente me dé. Dentro de todos esos, en una ocasión yo vi a un pillo. El modus operandi de este hombre era, ni siquiera abría su boca. Él iba con su mano como si la tuviera con yeso, ¿sí? Llevaba una bandeja y en esa bandeja llevaba vasos con arroz con leche. Se entendía que si llevaba esta bandeja con arroz con leche era para venderla por ahí en la calle o ofrecerla y ganarse sus pesitos.
Y cuando este hombre iba caminando y observaba que venía alguien adelante, que él analizaba y veía que le podía dar dinero, lo que hacía era que iba caminando y en el caminar se autotropezaba, llegaba y hacía un desliz y botaba todo su bandeja con arrocito y vasitos al suelo. Y después de ello comenzaba la actuación. Comenzar a recoger todo lo que quería ofrecer de una manera que generara lástima. Y al ver la gente que ese hombre allá con qué angustia y con qué desespero recogía su arroz y lo echaba dentro del vasito otra vez y con su mano quebrada decía uno, no, Dios mío, este hombre está bien de malas. Decimos en Colombia, es re de malas. Y esto hacía que la gente cuando pasara y la veía, gracias. Y hacía que la gente cuando veían esta escena tan traumática, tan dolorosa, hacía mover las fibras más sensibles del corazón y aún del más duro, que llegaban y él nunca pedía nada, no decía nada, pero la gente cuando pasaba sacaba billetes y se los daban al hombre. En una escena que yo vi, que estaba en el autobús, y vi toda la escena desde cuando ocurrió, en eso había tráfico, o sea que no podíamos pasar rápido, sino ir despacio, y vi como por lo menos 2 o 3 personas sacaron billetes y dijeron, vea señor, para que usted va a volver a comprar sus productos y vuelva a hacer sus cositas y vuelva a venderlo. Claro, a mí me comió y dijo, uy, me dan ganas de bajarme también a ayudarle y poderle brindar esa ayuda. Más adelante me lo volví a encontrar con la misma escena. Dije, este condenado es un vividor. Pero a lo que voy es en cómo tenemos que aprender a pedir. Ahora, con Dios no podemos llegar a fingir, porque Dios conoce nuestro corazón y conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe todo lo de nosotros. Entiende por qué y por qué sentido estamos pidiendo algo. ¿Para qué lo estamos pidiendo? Y sobre todo, hay algo importante. Él sabe si nos beneficia o no nos beneficia. Si es lo que requerimos o no es lo que requerimos. Entonces, Juan nos narra esta parte. Y es importante entender que Juan era la persona que se acercaba más al corazón de Dios. Decían que, se escribe, no se decía, está escrito en la palabra de Dios que aquel que reposaba su cabeza sobre el pecho del Señor Jesucristo era Juan. Juan entendía estas palabras al escribirlas allí en el texto y podía decir y podía comprender que todo lo que pidierais al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, esto lo íbamos a recibir. Pero si entendemos este versículo fuera de su contexto, tenemos un cheque en blanco. Si sacamos esta palabra fuera de lo que nos dice el contexto de donde está, podríamos pedir lo que quisiéramos. Pero este texto viene desde desde el capítulo 14, el versículo 1, comienza a narrar un momento donde el Señor Jesucristo está diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que espérenme, porque yo me voy a ir, pero
yo me voy a seguir trabajando allí en el reino de cielos, allí a estar en el cielo preparando lugar para cada uno y todos tendrán su habitación, todos van a tener su chalet, van a tener una gran bendición, Dios les va a bendecir de gran manera, van a tener un sitio y un lugar especial allí. Luego de allí le dicen, y estas obras que estoy haciendo son para que glorifiquen al Padre. Y uno por allí le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesucristo le dice, pero si han estado conmigo, ¿por qué me preguntan que me muestre al Padre? El que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque las obras que he hecho yo son las que glorifican al Padre, es decir, es como si fueran hechas por el mismo Padre. Y aquí es donde nosotros entramos en el contexto y a entender el por qué debemos de comprender y saber qué pedir al Señor. ¿Cómo pedirlo? Y como ya les expliqué con unos malos ejemplos de cómo pedir, tenemos que aprender a través de la palabra cómo debemos de pedir al Padre lo que necesitamos exactamente. Y que lo que pidamos nos lo va a dar. Cuando mi hija se acerca a mí a pedirme, ella ya sabe dos cosas. Una, o se la doy o no se la doy. Hay cosas que sabe que no se las voy a dar. Cuando me pide chuches, me pide dulces, ella viene con la cara de, papá, ¿será que me puedes dar un chuche, un dulce? De vez en cuando mueve las fibras y le da uno, pero normalmente no se le da. Pero ella ya entiende y va comprendiendo qué puede pedir y qué no puede pedir. Ahora, cuando el Señor Jesucristo nos está diciendo estas palabras, si algo pidieres en mi nombre, es decir, en el nombre del Señor Jesucristo, yo lo haré. Tenemos que entender el contexto y el versículo que está atrás y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Ahí radica ¿qué debemos pedir a Dios? Todo lo que nosotros pidiéramos al Padre tiene esta cita, esta frase. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta frase está condicionada total y absolutamente, está condicionada con que todo lo que pidiéramos para que sea glorificado el nombre de Dios. Eso nos lleva, nos quita el cheque en blanco y nos da unas pautas. Nos muestra, mira, esta es la ruta en la que vamos a pedir. Ahora nos cuestionamos, pero ¿no sería como muy egoísta de parte de Dios que solo pedíamos todo para que glorifiquemos a Dios? ¿Cuál es la razón por la que nosotros hemos sido creados? Nosotros somos creados y el sentido de la vida humana es para glorificar el nombre de Dios. Para eso hemos nacido. ¿Cuál es el sentido de la humanidad? Dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, ¿para qué están los cielos, las estrellas y el universo? Para glorificar a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? Cuando uno mira las estrellas, cuando mira los universos, cuando mira el sistema galáctico, todas las diferentes formas que hay allí, cuando uno mira y dice, ahí tiene que haber un Dios. Alguien tiene que haber creado a eso. Ahí se está glorificando a Dios. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento es todo lo que vemos y lo que no hemos podido ver, lo que los satélites y la tecnología al día de hoy han podido ver. Y cuando ven, cada día dicen, esto es maravilloso. Tiene que haber una inteligencia suprema detrás de todo ello para poder decir que esto no se ha creado así, por un efecto.
por una coincidencia. Hay un artífice, hay un arquitecto, hay un diseñador detrás de todo esto. Y la ciencia cada vez lo demuestra más. Por eso la palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, ¿para qué hemos sido creados nosotros? Nosotros hemos sido creados para adorar y glorificar el nombre de Dios. Para eso es que hemos sido creados. ¿Para qué estamos en esta tierra? Para que nosotros anunciemos las grandezas y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué hemos sido creados? Para que al aceptar al Señor Jesucristo, el vivir y convivir con Dios, ahora seamos emisarios, que seamos embajadores del reino. Y ahora todo lo que yo pide, cuando el Señor Jesucristo me da este cheque en blanco, este cheque en blanco está condicionado a que todo lo que yo pida será para glorificar al Padre. Y esto me lleva a entender entonces qué debo pedir y cómo debo de pedirlo, cuál es el sentido por el cual debo hacerlo. Pero viene otra condición. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. Muchas. Pero las promesas están condicionadas. Todas las promesas están condicionadas. Y esta en particular lleva dos condiciones. Una es que pediremos al Padre, pediremos en el nombre del Señor Jesucristo y Él lo hará. Pero todo que glorifique a Dios. Y otra, la siguiente es en el versículo 15 dice, le leo desde el 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que la condición de pedir también está la razón o la virtud de poder pedir al Señor todo lo que quisiéramos, está condicionada en si amamos a Dios, si demostramos verdaderamente amor por Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Hay un requisito. No todos pueden pedir en el nombre del Señor Jesús. Solamente pueden pedir al Señor los que aman a Dios, los que guardan sus mandamientos, los que cumplen sus ordenanzas. Tienen ese cheque en blanco. Una, que todo lo que piden glorifica a Dios. Y dos, que guardan sus mandamientos. Con esas dos condiciones es que tenemos un cheque en blanco ante el Señor. Y esto nos lleva a entender que debemos de comprender, de entender que el Señor nos avala, nos da un decreto legítimo para reclamar al Señor todo lo que queramos. Cuando yo tengo esto, tengo que comprender, tengo que entender cómo debo de pedir al Padre, cómo debo de solicitar. Y ahora, antes de pedir, antes de poner mi solicitud ante el Señor, primero tengo que saber si lo que voy a pedir glorifica al Padre. Y si esa es una. Y la otra es, si yo estoy guardando los mandamientos, ¿podré pedir algo al Padre? ¿Estoy cumpliendo la palabra del Señor? ¿Estoy escuchando la palabra de Dios y la estoy obedeciendo? ¿Miro en sus leyes y sus ordenanzas y la estoy cumpliendo a la ley, a la letra? Señor, pero es que yo pido tanto a ti, yo le he pedido tanto a mi Señor por mi familia, yo le he pedido tanto a ti por una casa, yo te he pedido a ti tanto por esto, por aquello y por tantas cosas que le hemos pedido al Señor y no me contesta. Y descansamos en él, el Señor a su tiempo lo dará. Que no es mentira, es verdad. Pero si el Señor me ha dado esta promesa de
que todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor Jesucristo, Él lo hará. Dice, Él lo hará. Es en su tiempo, en su momento, en su lugar. Y me conlleva a entender que puedo pedir lo que quiera. Puedo pedirlo. Eso me llevaba, leyendo esto y estudiando este texto, me llevaba a quitar muchas veces, yo soy malo para pedir para mí. Yo soy malo, malísimo. Me cuesta mucho llegar y pedir para mí. Para otros puedo pedir y voy con tranquilidad, pero cuando es para mí, me cuesta. Y aún así, cuando yo voy al Señor y voy a abrir mi corazón, cuando estoy delante del Señor y le digo, Señor, bendice tu iglesia. Yo sé que es tuya, mi Dios, y yo te pido que tú por favor, mi Señor, da recursos, trae cosas a la iglesia, bendícela, Señor. Pero cuando estaba leyendo este texto, el Señor me llevaba y me llegaba a entender y decir, comprende lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Me decía, Josías, tú estás pidiendo mal. Porque tú estás pidiendo con duda, como que no lo vas a recibir. Pero es que lo que tú estás pidiendo va a glorificar al Padre. Cuando voy ante el Señor y digo, Señor, yo te pido por tu iglesia, te pido por las almas, por cada uno de tus hijos. Mira, Señor, sus necesidades. Mira, Dios glorioso, lo que ellos están en los momentos que están en su angustia, en sus dificultades. Yo te pido por ellos, Señor. Por favor, ayúdales que cuando ellos vayan a orar ante ti, que tú, por favor, escúcheles. Cuando ellos están allí en sus dificultades, por favor, Señor amado, consuélales. Dale, Señor, tu amor. Abrígales. Mi Señor, danos un lugar. Señor, danos la economía. Necesitamos para tu iglesia. Pero en mi oración, cuando lo hago, siempre está como que atado a ¿será que sí? Pero cuando leía este texto y cuando comprendía lo que el Señor me decía a través de él, y era en el contexto, ¿lo que estoy pidiendo glorifica al Señor? ¿Lo que estoy pidiendo no glorifica al Padre? Lo que estoy pidiendo en mi corazón y estoy con anhelo en mi alma, decir, Señor, por favor, bendice a tu iglesia. Por favor, derrama tu gloria sobre cada uno de tus hijos. Señor, enséñanos a cambiar nuestro carácter. Señor, que tu palabra nos hable, transfórmanos porque necesitamos ser transformados. Cada uno de tus hijos, cada uno de los que están aquí en la iglesia, necesitamos ser transformados. No somos perfectos. Necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios nos transforme. Señor, por favor, habla nuestras vidas. Cuando eso, el Señor, gracias, hermana. Cuando estudiaba este texto, el Señor me llevaba a entender que tengo que cambiar mi manera de orar. El sentido con lo que lo estoy haciendo, estoy diciendo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido para que tu nombre sea glorificado. Lo que yo estoy pidiendo es para que tu nombre sea exaltado. Se cumple la palabra del Señor que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que su nombre sea glorificado, que su reino sea extendido, que su iglesia sea extendida, sea proclamada, sea anunciada, que lleve la gloria de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, el Señor lo tiene por añadidura. El nivel que debemos de entender y comprender es no tanto centrarnos en lo que yo necesito, sino ocuparnos en lo que realmente glorifica al Padre. Cuando nos ocupamos del reino, el Señor se ocupa de nuestras vidas. Cuando nos ocupamos de que su nombre sea exaltado, de que su nombre sea extendido, que su nombre sea llevado a aquellos que lo necesitan, el Señor traerá lo que necesitamos nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Si Dios se ocupa de las aves, si Dios se ocupa de que cada ave tenga su semilla, su gusanito, lo que coma,
Si tiene que comerse otro polluelo, se lo come. Dios suple a todos y cada uno de ellos, porque Dios es un Dios responsable. No es un Dios que ha creado el universo, ha puesto la tierra y se alejó y véanselo allá cómo va. No. Dios es un Dios que se preocupa por toda su creación. Ahora, ¿cuánto más por nosotros sus hijos, aquellos que ha derramado su sangre en la cruz del Calvario, que ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros podamos entrar y tener entrada libre delante del Padre, para que podamos tener un cheque en blanco al pedir al Señor, pero que glorifique su nombre? Cuando nosotros entendemos esta palabra y comprendemos que lo que debemos de hacer siempre es tener algo, y es comprender que el nombre del Señor Jesucristo está por encima de todas las cosas, porque a Él le ha sido dado un nombre que está sobre todo nombre. Y debemos de glorificar su nombre pidiendo lo que exalta el nombre del Señor. ¿Tenemos dificultades? Claro que sí. Cada uno de nosotros tenemos nuestras adversidades, cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras dificultades. Claro que sí las tenemos. Pero cuando vamos al Padre, vamos ante el Señor, Señor, tú dices en tu palabra, tú lo dices, aquí está, mira, Señor amado, aquí dice que si me ocupo de tu reino, tú te ocuparás de mí. Entonces creeré. Daré ese paso de fe, me bajaré de la barca y comenzaré a andar sobre los problemas, sobre las dificultades, porque aquí estamos es para glorificar tu nombre. Yo me ocupo de ti y tú te ocupas de mí. Yo me ocuparé de tu reino y tú ocuparás de mi vida. Yo te daré toda la gloria a ti, Señor. Y pondré mi corazón, pondré mis peticiones, pondré mi alma y mi ser delante de ti, Señor amado. Ayuda, Dios glorioso, a que tu obra se levante, a que tu reino se extienda, a que tu palabra sea predicada. Señor, que tu palabra sea transformando mi vida. Cámbiame, Señor glorioso, porque eso glorifica tu nombre. Cambia mi ser, Señor amado, a través de tu palabra, porque eso exalta tu presencia, oh Dios. Cuando comprendemos qué es lo que verdaderamente debemos pedir al Señor, nuestra oración cambia, nuestra petición cambia, nuestra intención cambia, nuestro espíritu cambia, porque es necesario que cambiemos y ya no pensemos en nosotros. ¿De qué se trata esto? Yo en ti y tú en mí, para que tu nombre sea glorificado. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Tenemos que buscar la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que narra aquí el Señor Jesús? Todo lo que Él hizo, lo hizo para glorificar el nombre del Padre. Ahora, ¿cuál es la intención de nosotros entonces? La misma, si queremos llegar a la estatura, a la medida, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, todas las obras que nosotros hagamos, que sean para glorificar al Padre. Tenemos que quitar nuestro egocentrismo. Tenemos que quitarnos de nosotros del medio y decir, Señor, no soy yo, eres tú. No es lo que yo quiero. Es lo que tú quieres. No es lo que yo busco, es lo que tú buscas. Porque lo que tú buscas es eterno. Lo que yo busco es efímero. Lo que yo busco se acaba con mi vida. Quizás hoy lo busco, lo encuentro y ya en un rato ya no lo tengo. El Señor dice que nosotros somos como una flor del campo, que está por la mañana, llega al mediodía muy hermosa y cuando viene en la tarde, muere. Entonces, si estamos y nos metemos dentro de esa vida, de esa flor, lo que nosotros pidamos a la tarde o a la noche ya no existirá. Pero cuando nos ocupamos del reino del Señor, lo que nosotros estamos pidiendo es eterno. Y allí es donde el Señor dice, y correrán ríos de agua viva
que salten para vida eterna. ¿Queremos que nuestras obras trasciendan? ¿Queremos que nuestras peticiones trasciendan? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad a la hora de pedir. No intentar engañar a Dios. Señor, es que si tú me das esa casa, Señor, esa casa será para un grupo familiar. Pero realmente vamos y el Señor mira la intención y dice, si te doy la casa, te voy a perder. Entonces prefiero dejarte sin casa. Suena trágico. Pero como Dios sí conoce las intenciones y Dios sí conoce nuestro futuro, Dios nos da lo que verdaderamente va a glorificar su nombre. Todo lo que pidiereis en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos lo dará. ¿Qué tenemos con esto? Una aplicación al día de hoy. Nombre, según este versículo. Mi petición refleja el carácter de Jesús y sus enseñanzas explícitas. ¿Recuerdan que les dije que todo el que guarda mis mandamientos es el que me obedece? Si yo pido al Señor, estoy reflejando el carácter del Señor porque lo que yo estoy pidiendo es lo que glorifica al Señor. La palabra de Dios está instruyendo mi camino, está guiando mi vida y yo lo que pido glorifica es al Señor. Así que en su nombre, cuando dice todo lo que pidieres en mi nombre, está reflejando el carácter implícito y explícito del Señor Jesucristo. Sus enseñanzas, sus ordenanzas. Algo que también tenemos acá es la gloria. ¿Para quién es esta gloria? Esta gloria glorifica al Padre en el Hijo. Todo lo que hagamos en el nombre del Señor Jesucristo glorifica al Padre. Todo lo que intentamos hacer por el nombre del Señor Jesús, estamos exaltando al Dios Todopoderoso. Permanencia. ¿Estoy permaneciendo en Cristo? Una pregunta. ¿Qué es esa permanencia en Cristo? ¿En la palabra, en la iglesia, en la obediencia? La permanencia no se compra. La permanencia no es algo donde podemos tener a la gente ahí, es que eso es permanencia, de la mano de la dictadura, de alguna palabra de promesa para que se cumpla. No. La permanencia se tiene o se alcanza cuando uno discierne la palabra del Señor. Porque cuando yo entiendo la palabra de Dios, comprendo que por la razón en la que estoy, en la razón en lo que hago, es porque estoy glorificando y voy a glorificar al Señor. Si yo no discierno correctamente a la palabra de Dios, no voy a tener permanencia en Él, en su palabra, en la obediencia, en la iglesia. Y tiene una misión. La petición que yo estoy haciendo al Señor sirve a la misión de Cristo. Lo que yo estoy pidiendo glorifica su nombre. ¿Cómo lo glorifica? En santidad, en evangelio, en edificación, en justicia, en misericordia. Lo que yo estoy pidiendo va en pro de la misión del reino de Dios. Debemos de hacer y de cumplir unas buenas prácticas en nuestra oración. Orar con la palabra de Dios. Citar la palabra del Señor. Señor, tú dices aquí en tu palabra que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que en lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Señor, mira mi alma cómo está. Confórtala. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Citar la palabra de Dios cuando oramos nos ayuda a reforzar la fe en Él. Por eso debemos de acudir en oración con la palabra del Señor y dejando que nuestro corazón se abra en sentimientos a través de la Escritura para que Dios dice, Señor, esta es tu palabra y tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú lo has dicho y tú lo harás. Señor, he pecado contra ti, pero tu palabra dice que tú me perdonarás. Si yo confieso mis pecados, me arrepiento y me alejo de ellos, tú me perdonarás. Señor, aquí lo dice en tu palabra. Por favor, perdóname. Te he fallado. Discúlpame. Y me arrepiento delante de ti. Otra buena práctica es, pide con fe, obediente y espera activa. Debemos de pedir al Señor creyendo, obedientemente, como dice en su palabra, pero esperando activamente. Hay un dicho en Colombia que dice, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Señor, por favor, suple a mis necesidades. Y estamos allá en la cama esperando que llegue la misericordia de Dios, la gracia de Dios. No es una fe activa. No es una espera activa. Estoy esperando que el Señor conteste, pero mientras tanto seguiré trabajando. El Señor también lo dice en su palabra. El que ha puesto su mano en el arado no vuelva su mirada hacia atrás. Es decir, si yo he puesto la mano en el arado tengo que seguir arando y tengo que seguir trabajando y no desfallecer porque hay que seguir sembrando. Hay que seguir trabajando mientras venga nuestro Señor. Mientras se cumplen todas las promesas en el Señor, tenemos que seguir trabajando. Y en la oración, rindiendo cuentas en comunión. Es decir, hay que colocar nuestra vida delante del Señor y a Dios diciendo, Señor, rindo a ti mi vida, rindo a ti de mi corazón, también a mis hermanos, a las personas que has puesto para que bendigan mi vida, hay que rendir cuentas. La oración es impactante, es una oración que lleva el nombre del Señor implícito en todo lo que pidamos. En lo que yo pida, aunque no lleve el nombre del Señor, lleva la misión de Él, lleva la gloria de Dios, lleva lo que yo pido, va a exaltar su nombre y su presencia. Y es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos, que podamos comprender que Él tiene abierto un tesoro grande de bendiciones. Dice que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará de manera sobreabundante. Hay tantas cosas que tiene allí acumuladas el Señor, pero ¿sabes por qué no las recibimos? Porque no sabemos pedir. Porque no hemos aprendido a pedir al Señor. Y aún lo que queramos nosotros de manera personal, el Señor la tiene allá reservada. Pero hasta que no nos ocupemos de su reino, hasta que no nos ocupemos de lo que Él quiere, no podrá llegar a nosotros lo que nosotros también queremos.